¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor José Cruz Mencías Cambero, compañeros de, de este doctorado. El día de hoy voy a iniciar este video hablando acerca de la cultura científica. Esta es muy necesaria promoverla dentro de todos los estudiantes desde la primera etapa, es decir, desde la educación básica, la escuela primaria, desde los primeros años de vida del niño, del estudiante, se le tiene que ir infundiendo esa cultura científica. La importancia de la enseñanza de las ciencias en la sociedad actual, de acuerdo a lo que decía Juana Nieda y Beatriz Macedo, abarcaba por ahí aspectos muy importantes que vale la pena resaltar. ¿Por qué razón? Porque, bueno, se dice que la enseñanza de las ciencias naturales debe estimular, entre otros aspectos, la curiosidad frente a un fenómeno nuevo, a un problema inesperado. Pero esto es en gran responsabilidad es del docente, en gran responsabilidad es de la persona adulta inmediata a cada uno de los estudiantes desde su temprana edad. Se buscará despertar en él la curiosidad, ese espíritu precisamente científico, el cual entra dentro de una cultura científica. Otro aspecto a considerar muy importante es el interés por lo relativo al ambiente y su conservación. También la necesidad de cuidar de su propio cuerpo, algo básico, algo importante que entra dentro de la enseñanza de las ciencias. Asimismo, ese espíritu crítico, analítico y reflexivo en cada uno de los estudiantes. En situaciones verdaderamente que a él le interesen, que despierten el interés de él, ahí es donde se tiene que promover ese espíritu. El aprecio del trabajo investigador en equipo, es decir, el trabajo colaborativo que se realiza en diferentes temas, dígase de biología, de química, de física, etcétera. Ese trabajo colaborativo que se realiza, es muy enriquecedor para los estudiantes. ¿Por qué? Porque en él comparten experiencias, porque en él, a través de la investigación científica, aprenden a aprender, que es una de las cosas que normalmente estamos buscando. Pero algo en lo cual se centraba esta lectura tan interesante de Juana Nieda y de Beatriz Macedo era precisamente en que hay una zona conocida como la zona de nadie y de todos a la vez. Es decir, la atención a la educación científica de los estudiantes de 11 a 14 años de edad. Es decir, posterior a la educación primaria. Cuando el alumno sale de la educación primaria, llega a esa zona que se le conoce como la zona de nadie y la zona de todos, donde ya no se le da un seguimiento a la impartición de ciencias. Para ello, se defiende el diseño de un currículum para estas edades. Nos narra la historia que la revolución industrial surge a través de la segunda mitad del siglo XIX. Es allí donde la ciencia comienza a estimular y favorecer el crecimiento tecnológico. No quiere decir que anteriormente no haya habido inventos o no haya habido fenómenos, sí los hubo, únicamente que esos
estaban basados en un aprendizaje empírico. Posteriormente, cuando llega la Revolución Industrial, como ya lo señalamos con anterioridad, en el siglo XX, puntualmente, esos avances tecnológicos fueron íntimamente relacionados con la investigación científica. Es decir, el mundo sufrió un cambio donde ya era más necesario lo que empezamos diciendo, esa cultura científica en los individuos que ya nos tocó vivir en ese tiempo y con mayor razón los que estamos viviendo en este siglo XXI. La educación primaria, de acuerdo a lo que decía Hill en 1996, es esa acumulación de experiencias precientíficas. Este periodo prepararía a los estudiantes para iniciar la enseñanza de las ciencias. Es decir, en esa etapa de educación primaria, el estudiante tiene esa antesala a las vivencias con la ciencia. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando sale de esa etapa y entra a la edad entre los 11 y los 14 años? Es precisamente ahí la preocupación y en este caso lo que habíamos comentado, esa famosa zona de nadie y zona de todos, que debe definirse mejor con dos requisitos básicos. El primero de ellos, preparar alumnos para abordar con garantía y gusto los estudios superiores en materia científica. Es decir, no solamente cuando el alumno llega a la secundaria y no se diga a la educación media superior y se encuentra con las materias de ciencias en educación básica, en secundaria, en primer año, el alumno lleva biología de ciencias, en segundo año lleva física y en tercer año lleva química. Pero cuando llega a esa etapa, no se busca o se pretende que el alumno vea únicamente como una materia a pasar, como una asignatura meramente a ser aprobatoria con un número cuantitativamente. No, sino más bien que el alumno la curse esa asignatura con gusto, con un deseo, con un interés, que realmente busque encontrar en ella suplir necesidades que en su vida cotidiana él tenga. Otro aspecto del cual debe abordarse es contribuir a la formación científica de los futuros ciudadanos. Para ello, comento que en la educación media superior, en el bachillerato, se ha manejado ya, de acuerdo a la reforma educativa, por campos disciplinares. En el caso de las ciencias, pertenece precisamente a las ciencias experimentales. Ahí encontramos las asignaturas de química, encontramos la asignatura de física, de biología, y encontramos para los alumnos de quinto y sexto semestre las asignaturas de geografía, ecología y ciencias de la salud. En cada una de esas asignaturas que conforman ese campo disciplinar, pues en general voy a resaltar que el alumno debe de salir o concluir su educación media superior con un perfil de egreso. Para ello, voy a resaltar únicamente 4 aspectos de ese perfil de egresos. El número 3, el perfil de egresos con el cual el alumno debe salir en educación media superior dice, se preocupa y actúa por el medio ambiente. Esto es muy importante. Esto se ve y se aborda precisamente en la asignatura de ecología, en la asignatura de geografía, que pertenecen al campo disciplinar de ciencias experimentales. Otro aspecto
del perfil de egreso es busca entender su entorno. Cuando el alumno busca entender su entorno, encuentra sentido a todos los temas que la currícula señala. Por ejemplo, velocidad, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que es la gravedad, etcétera. Le encuentra sentido a todos esos temas, reitero, que están dentro de una currícula. Otro aspecto que viene en el perfil de egreso deseado es piensa de manera crítica. Ya lo decía yo al inicio de este video. El que el alumno sea crítico, esto va a despertar su intelecto. Esto le va a ayudar no solamente a guiarse por lo que digan, no solamente a guiarse por lo que él escuche, sino se va a enseñar a analizar fenómenos, se va a enseñar él o va a aprender a ser observador, a desarrollar los pasos del método científico, plantear un problema, el observar, la formulación de hipótesis, la experimentación, hasta llegar a la formulación o comprobación de una ley. Bien, y por último, regula sus emociones y cuida su salud. Algo importante en lo que hoy estamos viviendo, en este mundo globalizado, en este mundo donde la tecnología es pieza clave para el crecimiento y desarrollo de los pueblos y va de alguna manera adherido a la vida de los jóvenes. Y bueno, creo que hay muchos temas importantes en este sentido de la enseñanza de las ciencias, la experiencia de trabajar con ellos. Finalizo comentando que todos los temas pueden ser tan interesantes o pueden ser tan significativos para los estudiantes desde la educación básica, en ese seguimiento, cruzar por esa zona de nadie ni zona de todos, que es de los 11 a los 14 años, provocando en ellos ese interés y esa cultura científica para llegar a la educación media superior, como lo comentamos hace un momento, con alumnos realmente interesados por el estudio del campo disciplinar de ciencias experimentales, que ya se mencionó cuáles son las asignaturas que aquí se encuentran. Muchas gracias, espero haberme dado a entender. Un saludo a todos, compañeros, y nos vemos pronto. Hasta pronto.